Bueno, lo primero siempre, muchas gracias. Por favor. Por este momento. Y siempre nos gusta preguntar quién es la persona, ¿no? El PSI de cada uno. Claro, uno es, pues en mi caso, soy Vanessa Pérez, ¿no? Pero uno no es solamente el nombre que le dieron sus padres, claro, nacer, claro, sino es toda esa historia que le llevan a ser quien es. Entonces, así un poquito, que si nos puedes decir quién eres. Poco complicado. Yo nací en un pueblo cercano. El Perú ha cambiado mucho y Lima también. El pueblo que yo nací era un pueblo campesino, ahora ya no es. Casi forma parte de la ciudad. Está a unos 40 kilómetros, 45 kilómetros de aquí. Al comenzar la sierra. Viví allí hasta los 7 años. Mi madre era maestra de escuela, maestra rural, era la maestra del pueblo. Y el pueblo, te estoy hablando de los años 40 del siglo pasado, era un pueblo pequeñito de pequeños agricultores, campesinos. Luego, con mis padres vinimos a Lima. Mis padres eran migrantes. Mi padre era de Puno, del altiplano, un músico, compositor, y mi madre era pues maestra de escuela. Y yo llegué con ellos aquí a Lima a los 9 años, a un barrio muy popular, La Victoria, donde me eduqué en el colegio secundario y después ingresé a San Marcos. Y bueno, hice San Marcos, estudié Derecho, Filosofía, Letras. Mi vocación siempre fueron las artes plásticas e ingresé después en las artes plásticas, pero ya empezó toda mi vida política y estudiantil, y te estoy hablando ya de los años 60. Y bueno, acabé en Cuba, en las escuelas militares cubanas, para el movimiento guerrillero, el año 62, que fue el año del bloqueo a Cuba y de la crisis de los cohetes. Durante la crisis de los cohetes estuve en La Habana, movilizado, y luego retorné al Perú con la guerrilla. Entonces estuve en el movimiento guerrillero hasta el año 66, desde el 62. Caí preso y estuve preso hasta el año 70, fines del 70, que fui amnistiado por el gobierno militar de Velasco Alvarado. Me incorporé al gobierno militar que hizo la reforma agraria y una serie de reformas en el Perú. Y luego, ya caído Velasco cayó el año 75, formé un grupo, un pequeño grupo con varios compañeros, y nos dedicamos a trabajar con las comunidades campesinas de la sierra y de la costa peruana. Estuve en eso como 20 años, en que retorné a la universidad, y desde entonces estoy en la universidad. Es una historia sintética. No sé si dice lo que soy, en todo caso es una historia de lo que hice. ¿Fuiste militante del PC? Sí, en una época. ¿Cuáles son, digamos, los motivos por los que tú decides ir a la lucha armada, ¿no? Formarte como guerrillero? Bueno, yo ingresé al Partido Comunista muy joven. Debo haber tenido unos 17 años, y en esa época el Partido Comunista era clandestino. Estuve en la clandestinidad del partido, llegué a la misma dirección del partido, al Comité Central del partido, y fui secretario nacional de prensa. Y fundé el periódico del partido, que todavía sale, que se llama Unidad.
estuve en el partido hasta 1959. Entonces, el año 56 viene el 20º Congreso del Partido Comunista. Aquí en el Perú hay una serie de acontecimientos, el gobierno de Prado, la llegada de Nixon, la lucha estudiantil, el renacimiento del movimiento sindical. Fue una época muy movida y una serie de discrepancias referidas a política interna y a política externa me llevaron fuera del partido y yo fui expulsado junto con Juan Pablo Changa, que después murió con el Che en la guerrilla. Salimos con Juan Pablo se quedó en el Perú y yo decidí ir a recibir entrenamiento militar a finales de 1961. Eso es, ¿no? Hay una cosa que dices, que has venido de una comunidad campesina y con los campesinos y con ese intento de reforma agraria, ahí hay una conexión, ¿no? Todo el sentimiento de mi familia, especialmente de mi padre, que había sido hijo de un hacendado, de un latifundista en el altiplano peruano, era por el Ande. Yo viví la cultura andina en mi casa, de niño, ¿no? Mi padre hablaba el quechua y el aymara fluidamente, y en mi casa había música todas las noches, porque mi padre era músico, ¿no? Todas las noches y en el día también. Porque mi padre era compositor, dirigía una orquesta sinfónica, era un compositor y un músico de bastante calidad. Y entonces todo el sentimiento por los andinos fue para mí una parte muy, muy profunda, lo es hasta hoy día, ¿no? Lo es hasta hoy día. Y eso se expresó en la relación que tuve con todo el movimiento campesino posteriormente. Justamente decías también que fuiste a Cuba a finales de los 61, ¿no? Te formaste ahí. Imagino, ¿cuáles son las características de esa formación que recibes en ese momento? Yo llegué a Cuba a los 2 años de la revolución, podría decir que en plena revolución, porque nosotros creemos que la revolución cubana triunfó el 1 de enero de 1959, cuando Fidel llega a La Habana, toma La Habana, pero no fue así. En realidad, la lucha de la gente que estaba contra la revolución continuó. Cuando yo llegué a La Habana, todavía sonaban ráfagas de ametralladora todas las noches y se peleaba en La Habana. Y eso fue todo el año 62, en que habían guerrillas contrarrevolucionarias en el Escambray, donde yo estuve también. Y bueno, después se produjo la crisis de los cohetes. Entonces, era una época en que se vivía al mismo tiempo que un clima de guerra interna, también una fiesta revolucionaria, porque la gente estaba totalmente imbuida por la revolución. Todos vestían de verde, eran milicianos. En La Habana todo el mundo vestía de verde, todos estaban armados y todos vigilaban, porque sonaban bombas. La CIA, ¿no? Ya tenía incursiones terroristas prácticamente todas las noches en La Habana. Entonces estabas en un hotel y todo el mundo te seguía, pero no era la policía la que vigilaba, era la gente, era impresionante. Con Guillermo Lobatón, una época vivíamos en la avenida 25, me parece que es una gran avenida de La Habana, vivíamos al final. Y un día nos fuimos al centro de La Habana, al cine, salimos y estábamos caminando y se nos pegó un colegial, un chico que tendría unos 17 años, y nos acompañó varias cuadras, unas 15, 20 cuadras, para cerciorarnos de que vivíamos donde decíamos que vivíamos. No era un policía, era un chico, ¿no? Habanero.
La gente estaba así, en permanente vigilia, ¿no? Y estaba así en los hoteles. Si querías dar propina, los meseros te decían, no me dé propina. Yo soy una persona digna, yo no recibo propinas, yo soy un trabajador. Toda la gente estaba totalmente imbuida de la revolución en ese momento, ¿no? Claro, seguramente eso fue lo que hizo que se mantuviese y que hoy siga, ¿no? Claro, claro. Ese cambio, porque otros intentos en otros lugares del mundo, vamos a decir que fracasaron. Claro, allí la gente mantuvo la revolución. Queríamos preguntarte también por el libro Retorno a la guerrilla, un título muy sugerente. Me imagino el contenido no hemos tenido todavía el gusto, pero ahí nos adentraremos. Pero antes queríamos preguntarte, ¿no? ¿Por qué ese título y cuáles son los motivos de ese retorno? En realidad yo nunca salí de la guerrilla sentimentalmente e intelectualmente porque me sentía en deuda con mis compañeros que murieron. Yo fui prácticamente el único sobreviviente de la última guerrilla. Y bueno, después la política y la vida me llevaron por otros caminos, pero siempre pensé, como pienso ahora, que nosotros teníamos una misión que no terminamos. Y entonces esa visión a mí me persiguió siempre y apenas pude escribir, un año estuve bastante enfermo, todo el año, y entonces aproveché para escribir en borrador todos mis recuerdos, pero nunca me satisfizo el manuscrito. Y lo dejé ahí dormir y de vez en cuando retornaba hasta que tuve un cáncer el año pasado. Retorné al hospital a un proceso de quimioterapia que duró prácticamente medio año y en el hospital retorné a la guerrilla. Entonces volví al manuscrito inicial y lo completé, lo reescribí y es el libro que publiqué, que tuvo mucho éxito. Se agotó. Digo retorno a la guerrilla porque es un retorno no armado, sino reflexivo, ¿no? Pero no solamente reflexivo, sino sentimental, lleno de emoción a esa época. Porque creo que el Perú de hoy no ha logrado superar una serie de males que nosotros quisimos atacar en aquella época. ¿Cuáles fueron justamente esos males, ¿no?, de los años 60 que hicieron que una serie de jóvenes valientes quisiera cambiar la realidad? Bueno, una gran injusticia. El Perú fue y es un país muy injusto, que se refleja en la injusticia en la distribución de la propiedad, en la distribución de los ingresos, en la distribución de los impuestos, en la distribución del presupuesto de la República y como consecuencia o como causa de esa injusticia, yo diría más bien causa, y sobre eso estuvimos conversando hace unas horas con un grupo de chicos que están entre los 18 y los 20 años, ¿no? Como causa de eso una mentalidad que yo sostengo que sigue siendo la misma mentalidad esclavista que estuvo presente en el Perú cuando nosotros empezamos la lucha por la independencia. Entonces, porque además en muchos órdenes son las mismas familias. Entonces, esa misma mentalidad que le niega a la gente los derechos, que cree que hay gente superior y gente inferior, que cree que hay razas superiores y razas inferiores, curiosamente es la que sigue hasta la fecha en el Perú. Y bueno, creo que esa es la razón de la existencia de un país que tiene una configuración mental y emocional que nosotros quisimos superar y que continúa hasta este momento, ¿no? Efectivamente, la realidad continúa.
pero digamos que las formas de lucha han cambiado. Han cambiado totalmente, claro. ¿Cómo le explicarías a esas personas que no saben mucho de política o que no quieren profundizar mucho en la importancia que tuvo armarse en aquel momento? Bueno, en aquel momento tuvo mucha importancia armarse en la medida en que te defendías de los abusos de un régimen. A veces se cree que uno exagera cuando uno dice, pero mira, en 1960 los indios no podían ingresar a la Plaza de Armas del Cusco, no podían subir a la vereda de las calles. Habían patrones que se hacían cargar por los indios, habían cepos de castigo, habían latifundios en donde se amputaba a la gente, se les cortaba las orejas, se les cortaba los dedos. Yo todavía he visto en la época de Velasco, cuando entramos a un gran ingenio azucarero que se llama Casagrande, que todavía existe un gran cartel arriba que decía reza, trabaja y calla, que era el lema de una familia que era la familia Gildemeister, que era la propietaria de esa inmensa hacienda que tenía, bueno, unas 15.000, 20.000 hectáreas. Todavía he visto la piscina de Talara, la ciudad petrolera peruana, donde habitaban los ingenieros norteamericanos, donde decía, no amas, por las sirvientas, ¿no? No amas, no perros. Entonces, ese era el país que nosotros vimos, el país en que vivimos, y el país en el cual hubo una cantidad de sublevaciones campesinas y además rurales y de gente de la ciudad que eran respondidas con las balas. Esto, por supuesto, al mismo ritmo de la existencia de una democracia absolutamente mentirosa, limitada a los propietarios, a los banqueros, a los dueños de fondos. El Senado de la República era un Senado lleno de propietarios de fondos. Y los partidos, como ya el APRA de aquella época, que los acompañaba y que afirmaba ese poder. Entonces nosotros repudiábamos todo eso y creíamos que no había manera de superar eso sino por la vía armada. Porque, bueno, estaba el ejemplo de Cuba, estaba toda la descolonización del África, estaba Nasser. Todo el mundo parecía mostrarnos que sí, la revolución armada era posible. Lo cual, por supuesto, la realidad nos demostró que no era posible. Pero eso es lo que uno descubre después. ¿Cuál fue la debilidad? Creo que nuestra falta de entrenamiento, éramos muy novatos. Yo siempre he pensado que nos derrotaron porque no éramos buenos soldados. Pero también creo que si hubiésemos sido buenos soldados, no nos hubieran derrotado, pero hubiéramos permanecido como las guerrillas colombianas durante años. Y entonces quizá hoy día me estarías haciendo la entrevista como el guerrillero más viejo de América Latina. Entonces, ¿y por qué te digo eso? Porque el país fue cambiando mucho. Creo que nuestra propia, la manera tan fuerte como arraigó en nosotros un conjunto de ideas que eran nuestras claves, también nos impedía dialogar con el resto del país y entender el resto del país. Probablemente, si lo hubiéramos entendido, hubiéramos ganado, pero no militarmente. Hubiéramos triunfado políticamente, no solo militarmente. El Perú es un país muy extenso, es un país muy accidentado, muy difícil. Entonces aquí la victoria solo es posible desde el punto de vista político, no solamente e intelectual, ¿no? No solo desde el punto de vista militar.
diferencias entre las guerrillas que formasteis en los 60 a las que luego se formaron en la década de los 80? Sí, totalmente. Bueno, hubo varias guerrillas y distintos tipos que se formaron en los 80. El caso más dramático es el de Sendero Luminoso. El caso de Sendero Luminoso es gente que dice, bueno, esa gente de los 60 eran unos tontos, inútiles, pequeños burgueses, chicos de la ciudad. Ahora nosotros vamos a hacer la guerra de verdad. Eso fue Sendero. Y la guerra de verdad era matar a la gente. Pero como Sendero empató o se ligó con un sector de jóvenes rabiosos de aquella época, que a su vez eran hijos de familias ricas que habían sido afectadas por la reforma agraria. Lo mismo había pasado antes, pero esta vez la situación era distinta. Entonces, esa situación dramática más bien determinó en la formación de un tipo demoníaco de guerrilla, ¿no? La que mata por matar y la que siembra el terror pensando que por el terror va a ganar. Es decir, por el terror vas a convencer a los campesinos que te sigan y por el terror vas a lograr que el mundo no sea indiferente. Porque lo que ellos sintieron lo sentimos nosotros. ¿Qué sentimos nosotros? Primero, chocamos con la lentitud del campesino. Basadre, que es nuestro principal historiador, tiene una frase que yo siempre cito. Analizando la historia de Perú, dice, el Perú es un país que oscila entre la parálisis y la epilepsia. Porque tiene etapas de una paz, ¿no?, tremenda, y otras en que la gente se desencadena, ¿no? Y eso no pasa además en todo el país, sino es aislado, ¿no? Y nosotros vivimos de alguna forma eso en la medida en que sentimos que los campesinos no reaccionaban en la medida en que nosotros esperábamos. Lo que pasa es que no conocíamos la psicología campesina. Y eso lo dije yo en mi primer libro sobre la guerrilla. El campesino mide el tiempo no con el reloj. El campesino no conoce el reloj, conoce el sol. Entonces, y mide el tiempo en cosechas, en siembra y cosecha. Entonces el tiempo para él es mucho más lento que para el hombre de la ciudad, ¿no? Y además el campesino, por supuesto, entra en una serie de consideraciones en las que no entran los que ya están armados. Entonces tú sientes en algún momento que no hay una reacción como la que esperas. Eso es lo que sintió Sendero. Y Sendero determinó en un momento cosas como la siguiente: bueno, si el ejército enrola a esta gente, ¿por qué no los podemos enrolar nosotros? Y efectivamente, empezaron el reclutamiento. Es decir, la acción de fuerza que debía ser proyectada hacia, digamos, hablando en el lenguaje de la época, los enemigos de clase, ¿no?, en esta época, en este momento, fue desarrollada sobre la gente, sobre los pobres, sobre aquellos a quienes debías defender. Y por ese círculo nunca acabas. Y acabaron en lo peor. Acabaron en lo peor. Entonces fue una pesadilla toda la época de Sendero, que es entre los años 80 y 90, un poco más de los 90, ¿no? Vamos a tocar un poco el ELN, porque ha sido un movimiento que ha marcado, ¿no?, un momento de riqueza intelectual, sí, política, en un determinado momento. Y creo que es generadora de algo diferente, ¿no?, como el ELN, que me gustaría que insistiésemos un poquito, si no te importa, en cómo tú viste y ves a día de hoy también eso. Bueno, nosotros llegamos a hacer muy pocos documentos en aquella época, pero más o menos teníamos una visión
del Perú y de lo que debíamos hacer, que mezclaba tres elementos: la Revolución Cubana, que fue decisiva para nosotros, la Revolución Mexicana y la Revolución Vietnamita. Porque nosotros seguimos escuela en Cuba y en la escuela seguimos teoría guerrillera. Y en la parte teórica recibimos clases sobre el comportamiento de los guerrilleros de la noche en Vietnam. Cosa que a nosotros nos impresionó muchísimo y pensábamos que podíamos hacer algo parecido en el Perú. Es decir, que el mismo poblador pueda defenderse y pueda operar como un elemento revolucionario. Y de la Revolución Mexicana, que estuvo siempre muy presente, por lo menos en mi imagen de las cosas, teníamos el rol de los líderes campesinos mexicanos. Es decir, la Revolución Mexicana, para bien o para mal, tuvo sus propios líderes. No eran gente venida de la ciudad, eran gente, Francisco Villa, Emiliano Zapata, eran gente del lugar. Entonces, nosotros consideramos que éramos una suerte de elemento que tenía que impulsar, promover a gente de los mismos lugares para que ellos mismos se defiendan y luchen. Ese era nuestro rol. Y de Cuba, pues ya es muy conocido ya, ¿no? Toda esta historia de lo que después escribió Debré en su libro Revolución en la Revolución, nosotros la estudiamos mucho antes que Debré, porque eso era, Debré lo que hace es sintetizar lo que fue no sé si llamar ideología o metodología, ¿no?, de los cubanos, ¿no?, de la guerrilla cubana. Y ahora retomando lo que has dicho antes de los movimientos de los 80, sobre todo del que sembró el terror acá, hay una estigmatización actual de las luchas sociales aquí en el Claro. Bueno, esa estigmatización obedece pues al racismo existente aquí. Se cree que un campesino tiene que soportar que le abran hueco, le abran un forado al frente de su casa, que lo asfixien, que le envenenen el agua, cosa que ningún poblador de La Molina soportaría. Es decir, el señor ministro de Energía y Minas no soportaría que al frente de su casa abran un enorme forado y que haya una fundición que lo llene de humo. Pero él sí cree que un poblador de Cajamarca o un poblador de Mollendo o de un valle de Arequipa o del Cusco sí debe soportarlo. Eso es racismo. Eso es racismo. La peor expresión del racismo. Dicho de esta manera, no caben más palabras. Claro. ¿No? O sea, es la diferencia, yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad, la diferencia entre el Perú y los Estados Unidos es que cuando a un granjero de Kansas o de Texas le descubrieron petróleo en su fundo, él se volvió millonario. Si a un aguajún o a un ashánica le descubren petróleo en su tierra, tiene que irse. Es la diferencia. Los motivos por los que luchasteis entonces y por los que se siguen, tiene que seguir luchando. Siguen. Se trata de ese tipo de mentalidad que hay aquí. Entonces, claro, ahora los indios ya suben, no solamente que suben a las veredas, han invadido todas las calles de Lima. Pero míralos, están en los cerros. ¿Y cómo están? ¿No es cierto?
Entonces, esta ciudad donde estamos es una ciudad que reservó la Molina, que es la parte verde, para los millonarios. Y los arenales, donde no hay agua y donde no hay nada, absolutamente, para la gente. Esa es la cuestión. Y eso fue desde el comienzo, porque tú, cuando ves la historia de Lima, te vas dando cuenta cómo fue creciendo Lima, ¿no? Toda esta parte donde nosotros estamos en este momento fue un gran bosque. Lima tenía un gran bosque desde el actual Museo de Arte, lo que es ahora el Paseo Colón. Todo eso era un gran parque, que era el Parque Zoológico de Lima. Y de ahí empezaba un bosque que acababa en toda esta zona, ¿no? Bueno, las familias ricas empezaron a urbanizar en el bosque. No se les ocurrió ir a zonas, a los desiertos, ¿no es cierto? No, se reservaron el bosque para ellas. Y entonces abrieron en 1920 la avenida Arequipa, lo que ahora es la avenida Arequipa. Toda la vía hacia el sur, hacia el mar, ¿no? Que eran las mejores tierras de Lima. Lima era un valle hermosísimo, de lo cual ya no hay nada, absolutamente. Y una capa de contaminación terrible. Espectacular, espectacular. Y bueno, esas diferencias sociales que se palpan con ejemplos tan claros como el muro ese de la desigualdad, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros efectivamente lo que decías, ¿no? De esas zonas, esos arenales, estuvimos en Jicamarca, hemos estado en Pamplona Alto, donde uno, claro, ve que no hay agua, que no hay desagües, y bueno, lo ve terrible, pero no hace la reflexión, que es lo que yo creo que entonces ocurre, ¿no? O sea, no haces la reflexión de lo que supone estar en una casita sin tuberías, sin claro. que te llegue el agua corriente, sin que puedas tirar de una cadena. Así es. Sea, una serie de cosas que hay que reflexionarlas. ¿Por qué? ¿Qué miedo esconde el Perú para no ver toda la pobreza que hay detrás de estos oasis, ¿no? Bueno, miran pero no ven, como decimos, ¿no? Yo les decía ahora también a los chicos a mediodía, ¿no? Aquí la gente mira pero no ve. Es decir, en Navidad, en esta avenida se llena de niños que vienen desde el Callao, que cubren prácticamente gran parte de esta avenida, ¿no? A pedir limosna o a buscarse algo, ¿no? Y es un cuadro terrible. O tú ves a los niños a medianoche en las esquinas y la gente circula y todo es normal. Todo es normal, ¿no? Porque la gente cree que eso es parte de la vida. No hay elementos de comparación. Se ha naturalizado la pobreza. Sí, claro. Se ha internalizado la pobreza, ¿no? ¿Y cómo es posible eso en un país donde ha habido tantas culturas? Y vamos a cambiar un poco ahí el tercio, ¿no? Hablando de las culturas tan ricas que ha tenido el Perú y tan diversas. ¿Dónde está esa diversidad? Bueno, empieza como esa diversidad existe, sigue existiendo. Ahora es distinta, pero sigue siendo diversidad. Pero mira, lo que pasa es que toda Sudamérica, la mayor parte de Sudamérica precolombina no tenía Estado. Y en esta parte de América hubo solamente un Estado, el Estado Inca. Y ese Estado se formó porque era indispensable tenerlo. No podías vivir en los Andes, que es un territorio dificilísimo, sin tener una organización. Todo lo demás, cuando tú bajas desde el territorio, digamos desde el oriente boliviano o desde el norte argentino, o pasas el río Biobío en Chile, toda fue una enorme población de miles de pueblos que no tenían Estado. Como los historiadores dicen, eran
pueblos de horizontes, no eran pueblos de frontera. Los guaraníes, los mapuches, los patagones, etcétera, etcétera, eran gente libre, vivían libres, claro. Los positivistas los llamaron salvajes, ¿no es cierto? Claro, eran guerreros, también eran peligrosos, no eran, algunos eran gente muy pacífica, otros no, pero eran libres. Aquí en el Perú, cuando se forma lo que los alemanes llamaron un imperio, que en realidad no fue imperio, fue un tipo de organización, en todo caso fue imperio en la medida en que se imponía un tipo de orden. Yo pienso que la población peruana, que fue la que recibió a los conquistadores españoles, que tampoco eran españoles, eran castellanos, en fin, ya estaba habituada al mando, y a un mando drástico, coercitivo. Por eso es que fue tan fácil la conquista aquí, porque cambiaron de amo simplemente. Cambiaron de haber tenido un amo quechua de las familias cusqueñas, ¿no? Las panacas cusqueñas que dominaban toda esta parte hasta el Ecuador, pero la dominaban por la guerra, por el terror, a tener otro amo, que eran los conquistadores que venían en nombre de la corona española. Entonces el cambio social fue terrible, fue un cataclismo, la conquista acá, pero no el sistema político, porque estaban habituados a obedecer. Y por eso tuvimos 300 años de colonia. Y por eso el Perú tuvo que ser invadido para ser independizado. Por eso la diferencia entre Venezuela y Perú, por ejemplo. Porque en Venezuela, en la actual Venezuela, la gente era más libre. Este siempre fue el centro de la dominación. La dominación cusqueña primero y la dominación limeña después. Pero dominación. Y dominación abiertamente coercitiva, organizada, jerárquica. Y eso lo tenemos hasta ahora. Detrás de este aparente caos, ¿no es cierto? Porque el Perú ahora es un caos total. Pero ¿qué es lo que permite y usa ese caos? Una estructura económica, dictatorial, con empresarios que no están dispuestos a negociar con nadie. Que es más o menos lo mismo, finalmente. En términos estructurales es más o menos lo mismo. Pero en tanto que jerarquía, uno sabe que cuando toca la punta del triángulo, ¿no?, de la pirámide, se debilita todo. Se debilita, claro, por supuesto. ¿Cómo no lo podemos conseguir? ¿O se está empezando a indagar cómo tocar estas últimas elecciones igual, ¿no? Claro. Es que como conversábamos el otro día, la gente se acostumbró a no tocar la cúspide, sino a penetrar el sistema, es decir, a abrir brechas y a usar esas brechas y a irse acomodando. El Perú es el país del acomodo, de la negociación en todo, pero es una negociación permisiva con el sistema y es una negociación que te va corrompiendo a ti también, ¿no? Que te va impregnando. A mí me parece que ese es el drama del Perú. Eso no significa tampoco que esto sea eterno, en algún momento habrá algo, pero ahorita las cosas son más o menos así, ¿no? Hay que buscar otras formas de lucha, ¿no? Claro. Dentro de este paradigma. Uh-huh. Pero parece que hasta ahora no se ha encontrado. Yo me temo que todo se esté acumulando para un terrible cataclismo en el Perú, social. Porque es igual que, un poco como la idea de los sismos, ¿no es cierto? Bueno, en el Perú no tenemos un buen terremoto desde ¿cuándo? Creo que el último fue en 1975, 76. Desde entonces no hemos tenido un terremoto. Los geólogos dicen, ¿no es cierto?, que
la presión de los bloques internos, ¿no? Va a ir creando una suerte de fuerza que en algún momento tiene que estallar. Yo creo que socialmente es lo mismo. Todo este arreglo, todo este acomodo, todo esto que estamos viendo, también va acumulando y acumulando y acumulando una serie de expectativas, resentimientos escondidos. El peruano es un hombre muy metido en sí mismo, a diferencia del caribeño. Por eso es que es mucho más fácil en el Caribe que haya una revolución que aquí. Entonces toda nuestra formación andina hace que nosotros seamos más parsimoniosos, que escondamos más cosas y que tengamos varios rostros. Cada peruano tiene varias personalidades y arregla contigo. En eso hay mucha hipocresía en nuestra sociedad, en todas las esferas, ¿eh? Arriba y abajo. Pero eso en algún momento tiene que estallar, me imagino, ¿no? En la medida en que no se abren posibilidades para la justicia, para un reordenamiento de los derechos, de la situación de la gente en el Perú, esto va acumulando y acumulando fuerzas sociales que no sabemos cómo pueden explotar en algún momento. ¿Los referentes hoy cuáles serían? No tenemos. No tenemos. Bueno, hemos tenido, fíjate que estoy hablando en pasado, ¿no? El gran referente de los gobiernos, los denominados gobiernos populistas, ¿no? Que la derecha les llama populistas, los gobiernos de izquierda en América Latina, que han sido una etapa muy interesante, o son todavía en algunos países, pero que tampoco han tocado lo que decimos. Las grandes placas tectónicas continúan. Entonces, la izquierda latinoamericana se ha portado bien, ha aprendido a portarse bien, ha aprendido la democracia, ha aprendido a usar el Parlamento, ha aprendido a usar las reformas, pero no ha podido, justamente por eso, tocar la estructura de la propiedad, la estructura de la riqueza, de los ingresos y todo. Con lo cual, la concentración o superconcentración de la riqueza es igual en un país gobernado por la derecha que en un país gobernado por la izquierda. Ese es el drama de América Latina. Además que cuesta muchísimo explicar entonces por qué claro. Tiene más sentido que en Argentina gobierne el kirchnerismo al macrismo, ¿no? Claro, o sea, claro. No. Y además, como que no es culpa de ellos, o sea, no es culpabilizarlos, porque el sistema es tan duro, ¿no? Tan oprobioso en América Latina, que se trata de una derecha tan cavernaria que uno dice, bueno, ya, izquierdistas se portaron bien, ¿qué más queremos? Dialoguemos. No, ellos no cambian, ¿no? Ni olvidaron ni aprendieron, como decían de los Borbones, ¿no es cierto? Ni olvidaron ni aprendieron. Y siguen pensando en los golpes de Estado, siguen pensando y siguen defendiendo una superconcentración de la riqueza que ya es inaguantable, ¿no? E ilegítima desde todo punto de vista. Hay un mito, aquí que tú lo tienes que conocer mucho mejor que yo, claro, que descuartizaron a un inca y lo enterraron a... Claro. Tupac Amaru, es el mito de Incarrí, que escribe Arguedas, ¿no? El segundo Tupac Amaru II fue descuartizado. Entonces hay el mito de que los pedazos del Inca van a volver a unirse. Exactamente. Sí. Y hay quien piensa que estamos en proceso de unificación, cuando eso Ojalá. se levante el Inca, ¿no? Me gustaría explicar, para quien no tenga mucha idea, qué fue y quién fue Velasco, o sea, qué supuso el gobierno de Velasco para el Perú. Ya. Velasco fue casi un milagro. ¿De dónde salió? Difícil explicarlo. Velasco era un general, llegó a general de división,
Había una diferencia con el resto de generales, ciertamente. Él hizo la carrera militar desde soldado, no salió de escuela. Llegó a la escuela después de haber sido soldado. Y es una historia muy hermosa la de Juan Velasco Alvarado, porque es un chico de una población medio campesina, que es la población de Castilla, en el norte peruano, que llega de contrabando, digamos, de polizón, ¿no es cierto?, en un barco desde Piura hasta el Callao, sin un peso en el bolsillo, y que se va a pie hasta Chorrillos a presentarse a la escuela, y que él no sabía qué hacer, pues no conocía nada, no tenía nada, se estaba muriendo de hambre, y dice, y se encuentra un paisano que era, me parece que un teniente, ahí en Chorrillos, en la escuela militar. Y este teniente se compadece de él, tú eres mi paisano, ya, ingresa a ser soldado. Y empezó siendo soldado. Entonces hizo toda su carrera militar, un hombre muy estudioso. Hizo la escuela de oficiales. Es decir, desde el soldado pata en el suelo, como decimos acá, hasta general. Y él llega a ser general en 1966, 67. Y como él decía, ¿no? Una vez les dijo a unos campesinos que fueron a verlo a Palacio, yo no he cambiado, yo sigo estando abajo. Entonces, esa fue siempre un profundo sentimiento de cariño por la gente, como él decía, por la gente de abajo, por el pueblo. Y eso fue lo que lo llevó a planear con un grupo de coroneles que eran su gente de confianza, un golpe de Estado del año 68, cuando la crisis moral de la República Peruana había llegado a un extremo, que por supuesto nada tiene que ver con el extremo en el que estamos ahora, pero que para esa época sí era una crisis terrible, ¿no? Porque era una rendición del país ante una empresa norteamericana, que era la International Petroleum Company, una subsidiaria de los Rockefeller, del Standard Oil. Y bueno, y así empezó con ese golpe de Estado el proceso revolucionario que duró 7 años. Y en esos 7 años hizo todo lo que pudo hacer. Tomó Talara, tomó las haciendas, las grandes haciendas donde había cepos, todo eso. Impulsó la reforma agraria, expropió y transfirió 6 millones de hectáreas a los campesinos. Una cosa impresionante, ¿no? Y empezó a generar empresas de autogestión para hacer un socialismo a la peruana. Pero se enfermó, tuvo un aneurisma y quedó inválido. Y en un poco como el Kaiser Guillermo II, ¿no? Tú sabes que el Kaiser Guillermo II tenía un brazo inutilizado en una sociedad prusiana. Y eso hizo que acabara en la Primera Guerra Mundial. Hay muchas historias sobre esto, ¿no? Bueno, igual con Velasco, puesto en medio de una cultura militar, como era el gobierno militar de la época, era imposible que un general que no podía movilizarse ejerciera el poder. Finalmente le dieron un golpe de Estado en agosto de 1975 y acabó esa experiencia, ¿no? Pero fue un periodo irreproducible en la historia peruana. Irreproducible, insólito. Se escapó del control, ¿no?, de los Estados Unidos, todo, ¿no? Y sin embargo, luego más tarde con Fujimori fue una tremenda niebla, ¿no? Sí. Tormenta. Sí. Porque Fujimori hizo lo mismo a su manera.
No es que Fujimori haya sido un oscuro individuo, no lo era. Era rector de la universidad, de una universidad importante, la Universidad Agraria. Había sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Pero de todos modos, en el mundo político era casi un desconocido. Y sintonizó en un momento con la gente. Y se alió con el ejército. Pero el ejército con el que se alía Fujimori ya es un ejército perverso, porque habían pasado muchos años desde después de Velasco. Cuando cae Velasco, los Estados Unidos se dedican a controlar al ejército, sistemáticamente. Vigilan los ascensos, toda la historia de los generales al milímetro, hasta las mujeres que tienen, los licores que beben, todo. Y entonces logran pervertir y corromper al ejército. Del 75, 5 años de gobierno de Morales Bermúdez fueron eso, la colonización del ejército por parte de los Estados Unidos. Especialmente en la Marina, porque la Marina era desde la Segunda Guerra Mundial una palanca de dominación de los Estados Unidos sobre el Perú, porque los Estados Unidos habían entrenado especialmente a la Marina, porque entrenaban a todas las marinas del Pacífico frente al Japón. En la Guerra Mundial temían una invasión japonesa. El Japón está al frente de nosotros. Todo eso históricamente hace que la Marina sea una parte del ejército, de las Fuerzas Armadas preferida de los Estados Unidos, con gente muy entrenada. Cuando se formó la CIA, después de la Guerra Mundial, también la CIA se dedicó a entrenarlos en técnicas muy sofisticadas. Y bueno, es la Marina la que domina la situación durante los 4 o 5 años de Morales Bermúdez. Y lo siguen haciendo con Belaúnde y mucho más con García, ¿no? Entonces ya es todo un largo periodo de 15 años en el que las fuerzas extranjeras se dedican a anular las Fuerzas Armadas peruanas como posibilidad revolucionaria. Hasta hoy día. Han hilado tan fino los Estados Unidos. Sí, claro. Entonces Fujimori se alía con este ejército ya dominado, claro, y con una personalidad como Montesinos, que es el que hace esa alianza, porque en realidad Fujimori no tenía capacidad, ni mentalidad, ni habilidad para hacer esa alianza. El que hace la alianza es Montesinos. Montesinos es este famoso capitán que era un espía de la CIA, que es el que vende a los Estados Unidos, entrega a los Estados Unidos todo la lista del equipamiento soviético que tenía el ejército peruano. Esa es ya murió un general de la Flor, que había sido canciller de Velasco, y que caído Velasco lo envían para deshacerse de él como agregado de defensa. Era una deportación de oro, digamos, ¿no?, a Estados Unidos. Y en una visita que él hizo al Pentágono, como agregado, esto tiene un agregado de defensa, una cosa parecida, no recuerdo el nombre, como este cargo, ve que pasa rápidamente alguien que él conoce. Le dice: capitán, preséntese. Era Montesinos. ¿Qué hace usted acá? Montesinos no sabe qué decir, no sabe qué explicar. Viene inmediatamente de la Flor aquí, denuncia el caso, va donde Edgardo Mercado Jarrín, que era todavía el jefe del ejército. ¿Qué hace este señor ahí? Y va donde el Mercado Jarrín porque Montesinos había sido asistente de Mercado Jarrín, capitán asistente de Mercado Jarrín, el que le llevaba el maletín.
¿no? Y Mercado Jardín se ve en un intríngulis, no sabe qué, porque finalmente también él estaba comprometido. Enjuician a Montesinos, lo condenan, le niegan vitaliciamente la entrada a cualquier establecimiento del ejército, lo declaran traidor, ponen su foto en todos los cuarteles, y es ese Montesinos el que hace relación con Fujimori. Ya era abogado de los narcotraficantes, ya se había graduado de abogado, era abogado de un grupo de narcotraficantes, y a su vez tenía relación con militares que también estaban ligados al narcotráfico. Y es así como se hace la relación. O sea que el narcotráfico está en el mismo origen del fujimorismo. ¿Qué va a pasar ahora si Keiko sale? Bueno, tendremos una banda de criminales en el gobierno del Perú. Y yo digo, finalmente, esa banda de criminales es el reflejo de una parte del país. Es un espejo de una parte del país, no de todo, por supuesto. Pero de una parte considerable del país, tenemos que reconocerlo. Pagaremos nuestras culpas. Sin embargo, queda también un espejo muy bonito porque en tercera posición parece que vuelve a reflotar la izquierda, ¿no? Sí, ojalá que se mantengan unidos y que van a tener un desafío enorme, enorme, enorme. ¿Cómo ves el Frente Amplio? Bueno, yo lo veo como un proyecto, como un proyecto. No tengo muchas expectativas, yo soy en eso realista, pero tampoco voy a atacar al Frente Amplio ni nada. Creo que es un milagro lo que ellos han hecho, tienen un mérito enorme. Y ojalá, como te digo, ojalá que se mantengan, que puedan mantener una posición, porque yo creo que en el Perú tenemos dos izquierdas, una izquierda política que es el Frente Amplio y una izquierda social. Entonces el secreto de que el Perú pueda enfrentar lo que viene es una alianza práctica que no está en convenios ni nada escrito, sino en los hechos, entre esa izquierda política e intelectual y la izquierda social que seguramente va a estar combatiendo. Pero que como de costumbre, y como siempre ha pasado con la izquierda social en el Perú, estará por allá, por acá no, más o menos desperdigados, dispersos, y ojalá que se pueda construir una red intelectual propositiva que sea capaz de llevar al país a otra etapa, ¿no? Porque también la torpeza de esta gente es tan grande que yo creo, mira, yo he visto cómo ha surgido el gobierno de Fujimori muy de cerca, pero muy de cerca. Fujimori fue un hombre que no gobernó el Perú. A Fujimori le gobernaron el Perú. ¿Quiénes le gobernaban el Perú a Fujimori? Una vez que el Perú hizo este retorno no retorno a la guerrilla, sino retorno a la dominación, reconoce sus deudas con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional se instala en el Banco Central. El Banco Mundial se instala en el Ministerio de Educación, los ministerios sociales. Y el Banco Interamericano, junto con el Banco Mundial, crean un paquete que se llamó la Estrategia Peruana de Lucha contra la Pobreza, que fue un paquete de unos 10 o 15 grandes proyectos sociales a ser implementados en unos 400 distritos del Perú, con gente de muy buen nivel, técnicos jóvenes, e instalaron lo que yo llamo un paraestado, es decir, un estado paralelo al viejo estado peruano, formado por la SUNAT, por Indecopi, por el INEI. La SUNAT para cobrarle la plata a la gente, ¿no es cierto? Y el INEI para medir hasta qué punto los programas de ellos eran exitosos. Luego la Defensoría del Pueblo, en fin, todo ese paraestado muy bien pagado,
con gente de muy buen nivel, pero con ningún conocimiento de la realidad peruana, excepto los técnicos jóvenes que sí mandaron a los distritos de extrema pobreza. Fujimori no hacía nada, solo viajaba en helicóptero todos los días de pueblo en pueblo y hacía presencia. La diferencia entre ese fujimorismo, y el trabajo político se lo hacía Montesinos, que por supuesto que no era un trabajo político, era un trabajo de chantaje y de compra de conciencias, ¿no es cierto? Entonces, eso lo hacía Montesinos. La diferencia ahora me parece muy grande entre el fujimorismo de esa época y el fujimorismo de ahora. Dudo que el Banco Mundial y el Banco Interamericano vuelvan a ponerle a doña Keiko Fujimori las cosas en bandeja como se la pusieron a Fujimori. Eso fue posible aquella vez porque se temía, Washington temía que el Perú cayera en manos de Sendero. Ahora ya no hay ese temor. Además han pasado muchas décadas y ya toda esa figura de los paradigmas y la idea de la pobreza que existe, nada de eso existe ahora. Entonces habrán seguramente algunos programas sociales más o menos asistencialistas, pero no creo que sea suficiente para calmar la rabia de la gente o las expectativas de la gente. Y además, ¿quién lo va a hacer? Eso se lo hicieron a Fujimori. ¿Quién va a manejar la compra de conciencias como la manejaba Montesinos? Porque esa compra iba con el chantaje, ¿no es cierto? Entonces ¿quién va a ocupar la salita del zinc? ¿Va a haber salita del zinc? Esa salita famosa de los videos, ¿no es cierto? Donde comprabas a la gente. Eso no van a poder hacerlo. Y si no van a poder hacer eso, además en un periodo de reflujo económico, que es el que ahora tiene el Perú, ¿cómo van a hacer? Porque la tropa que tiene Keiko es tropa que viene a robar, pero no viene a enfrentar los problemas. Mientras Fujimori robaba y su familia robaba, el BID, el Banco Mundial le resolvían los problemas. Fabricaban ideas, le vendían proyectos llave en mano, ¿no es cierto? Foncodes, todos los grandes proyectos de la época fueron proyectos llave en mano, diseñados en Washington, yo he visto eso, que venían aquí. ¿Y ahora cómo van a hacer? En ese paraestado, las Naciones Unidas te pagaban a los ministros. Y los ministros estaban liberados de impuestos y recibían doble salario, lo cual era una corrupción terrible, ¿no es cierto? Entonces había una planilla dorada secreta. Eso no lo va a poder hacer ahora. Entonces, claro, los mismos personajes, la misma actitud, pero no va a haber la eficiencia de esa época, que es lo que la gente añora, porque lo que la gente piensa es en esa imagen. Esa imagen no es posible ya. Vamos a tener un fujimorismo a la bruta, torpe, incapaz de dialogar. ¿Y qué va a salir de eso? Por eso digo, bueno, 40% o 30% del Perú quiso eso, que lo tengan. Vamos a ver. No hay otra. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? A mí me gustaría terminar haciéndote una pregunta. Nosotros estamos rescatando las voces que están en lucha por la dignidad. Y sé que la palabra dignidad es un concepto muy amplio. No, tiene un gran significado. Pero... tiene un gran significado. Eso es un tema para mí crucial porque yo creo que hay por lo menos en el Perú, hay una relación entre dignidad e identidad. Y para mí, identidad, siempre les digo también a los chicos en la universidad, identidad es cuando te miras al espejo y estás contento. Pero si eres negro, te miras al espejo y dices, pucha, yo quiero ser blanco, te jodiste. Al perder tu identidad, pierdes tu dignidad. Como alguna gente dice, vives una vida falsa.
estás viviendo una vida falsa si tú quieres ser algo que tú no eres. Porque si tú eres un afrodescendiente, si eres un indio, si no eres blanco y quieres parecerte a ellos, dejas de ser digno. Para ser digno tienes que empezar a afirmar tu personalidad tal como es. Y eso tiene en el Perú pues una argumentación histórica tremenda, ¿no es cierto? En realidad, una sociedad tan fragmentada y tan heterogénea como la nuestra, tú tienes que no todos los grupos sociales, ¿no? Afrodescendientes, cholos, indios, mestizos, criollos, gringos, italianos, no están así, sino que hay unos grupos que dominan sobre otros. Pero lo peor es que esos grupos son dominados porque ellos se auto-anulan, tienen una falsa conciencia. Cuando uno obliga a que lo respeten, eso empieza por la transformación de tu propia personalidad, por tu dignidad, por mirarte al espejo y decir yo soy esto y es bueno que sea esto. Y ese es un punto, mira, en el Perú, y yo creo que ahí hemos avanzado algo, porque hay gente que lo está haciendo sin darse cuenta de qué está haciendo, pues lo está haciendo. Entonces ya tú tienes en este momento un país en que incluso muchas cosas andinas son reivindicadas, son valoradas, ¿no? Ya no es el que yo conocí. Y entonces en esos términos sí, creo que hemos avanzado muchísimo, pero falta todavía, ¿no? ¿A qué se debe, hablando un poquito sobre este tema, que en una ciudad como La Paz lo indígena esté tan presente y a que aquí esté un poco más oculto, a pesar de los rostros, por supuesto? Aquellos son aymaras y nosotros quechuas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Como dicen los mismos aymaras, tú sabes que Puno es un departamento en que al sur están los aymaras y al norte están los quechuas. Todos los aymaras dicen, esos quechuas son suaves, son humildes, ¿no? Y el quechua es un poco así. Mientras el aymara es un hombre vigoroso, ¿no? Porque los pueblos aymaras han sido libres, no ha habido un imperio aymara, ¿no? Los quechuas como que están habituados a la dominación y prefieren infiltrarse a rebelarse. Incluso, excepto algunos casos, por supuesto, todo tiene excepciones, ¿no? Tenemos grandes rebeliones indígenas quechuas en el Perú. Pero también el otro tema es que no todos somos quechuas, ¿ah? Tienes huancas, pocras. Lo que aparece como quechua no es totalmente quechua en el Perú. Por ejemplo, los ayacuchanos son pocras, los abancaínos son chancas, la gente de Junín son huancas. Eran pueblos distintos, con idiomas distintos. Cuando llegó Pizarro y su gente, llegaron a Tumbes, el primero que coopera con ellos es un tallán, que ha pasado a la historia con el nombre de Felipillo. Felipillo, que aparece como un traidor, no era un traidor. Felipillo odiaba a Atahualpa, que era el invasor, ¿no?, que desde Cusco había quemado su pueblo y había dominado a los tallanes. Y Felipillo era un hombre tan hábil que sabía tallán, sabía quechua y aprendió el castellano. Es decir, 3 idiomas, ¿te das cuenta? El tipo era un tipo fuera de serie, ¿no? Es el que hace la interpretación en esa famosa escena entre Atahualpa y el cura Valverde, ¿no? El que interpreta, el que hace la traducción es Felipillo. Y por supuesto nadie supo si la traducción que estaba haciendo era real, porque lo que le interesaba a él es que los españoles maten a Atahualpa. Pero la historia de Felipillo no acaba ahí, porque una vez que hay este episodio de Cajamarca, que es un episodio terrible,
la prisión del Inca, la condena, el episodio del rescate, etcétera, etcétera, que es hartamente conocido. Felipillo desaparece, pero no, Felipillo continuó. Felipillo continuó sirviendo a los españoles. Y cuando se pelean Francisco Pizarro y Diego de Almagro, Felipillo se va con Almagro, es decir, con los rebeldes, y acompaña a Almagro hasta Chile. Toda esa historia ha sido reconstruida. Y en Chile aprende el araucano. Y sirve de intérprete entre los españoles y los araucanos. Pero les avisa a los araucanos: cuídense de estos tipos. Cuídense, cuídense. Y cuando Almagro descubre que Felipillo está conspirando con los araucanos, lo hace matar. Y ahí acaba la historia de Felipillo. Fíjate esa historia maravillosa, ¿no es cierto? Que es eso le diríamos técnicamente, académica, transculturalismo, ¿no? Es un hombre que transita por varias culturas. Y en el Perú tienes eso, por cientos, por miles, ¿no? Entonces, esto venía a que esta diferencia. Entonces, aquí mucha gente ha colaborado con los invasores. Los huancas colaboraron con los invasores. Los pocras y los chancas eran enemigos de la gente del Cusco, habían peleado con ellos hasta el último. Entonces te imaginas cuando llega Pizarro y su gente aquí encuentran una caja de Pandora acá, ¿no es cierto? Y la usan en su... Y eso lo vivimos todavía tienes eso. Por eso es que aquí no tienes una reivindicación del indio. En el Perú los indios han sido reivindicados por los criollos revolucionarios, pero no por los indios. Los indios no se ven a ellos como indios. No quieren serlo. Y yo creo que tienen razón. ¿Por qué? Porque se niegan a ser identificados con un pueblo que está abajo. En una sociedad que está estratificada. Entonces prefieren mezclarse. Y esto es una historia que tienes, fíjate, durante los 300 años de colonia, los Toledo y los virreyes que siguieron, los encerraron a los indios, ¿no? En lo que se llamó las reducciones. Para cobrar el tributo y además alimentar el trabajo en Potosí. Potosí pues era una ciudad que tenía 100.000 habitantes en esa época, ¿no? Muchos indios se escaparon de Potosí. Y esos eran los indios libres, eran conocidos como los indios libres en esa época, los que no estaban en las reducciones, que eran muy útiles a los españoles, eran los que manejaban las mulas, los que se ocupaban del transporte, en las escuelas de caciques, ¿no? Los que eran hijos o nietos de los reyes indios, aprendieron el latín, aprendieron a escribir, yo te dije, creo que en la conversación que tuvimos el otro día, les dije, si tú lees las cartas de los Tupac Amaru, qué bien escritas, ¿no? Eran gente que sabía escribir el castellano probablemente mejor que los españoles de la época. Entonces empiezan a manejar una serie de instrumentos que eran imprescindibles para los españoles. Y es gente que prefiere hacer eso y empezar a ascender dentro del sistema, lo ve mucho más eficiente que levantarse, chocar, ¿no? El mismo Tupac Amaru, en realidad Tupac Amaru no pretendió hacer desde el comienzo una revolución. El que cuelga al corregidor Arriaga no es Tupac Amaru, es un afrodescendiente. Es un africano el que lo cuelga. Otra historia, la de los afrodescendientes en Claro. América y también en el... Tú sabes que algunos de ellos llegaron a ser conquistadores, ¿no? Hoy hemos visto una exposición de fotografía
¿En qué sitio es? Inca Garcilaso, creo, en el edificio de San Pedro, cerca de esa vía peatonal. Que Sí, me han dicho que es muy buena. Bueno, hay una foto en donde se ve a una niñita blanca con una señora ataviada con una vestimenta cara, elegante, negra, completamente negra. A veces el racismo no es el racismo a un color, sino a una clase. Claro, por supuesto. La clase tiene color. El clasismo tiene color en el Perú. Bueno, no sé si... Una cosa, decía Mariátegui que Perdón. el Estado los incas tenían un sistema de producción, una economía socialista. ¿Qué tanto es cierto? No, es el mito de esa época, nunca fue socialista. Eso fue un mito que creó un historiador norteamericano, Bingham, el imperio socialista de los incas. Pero no, jamás. Era un gobierno muy estratificado. Ciertamente no había propiedad privada, eso sí. Había otro tipo de división de la tierra, ¿no? Que es el tipo mucho de lo que hubo en Europa en la Edad Media, es decir, una parte para la iglesia, para el culto, otra parte para el emperador, que aquí era el Inca, y otra parte para el mismo runa, para el habitante, ¿no? Y sobre eso estuvo organizado todo el imperio, económicamente, ¿no? Hay mucha discusión sobre eso. Pero Mariátegui recoge esa primera imagen, ¿no? Esa es la imagen que se proyecta desde Bingham. No es Bingham. Prescott, borro. Prescott, ¿ya? Bingham es el que, entre comillas, descubre, es decir, saquea Machu Picchu. No confundir. Pero hay otra imagen creada desde los intelectuales andinos de los años 20, de la época de Mariátegui, que es la imagen de la comunidad indígena, que según la tesis de ellos que Mariátegui recoge, podía transitar desde ahí y convertirse en una cooperativa socialista. Eso sí, pero era una tarea por hacer, no había existido antes. No sé, Raúl, yo ya le daría el tiempo libre. No sé si quieres añadir alguna cosa. Nada en especial. Si no, yo creo que ya vamos a sacar muchas cosas. Después de hora y media. Hora y media, ha pasado rápido.